ejemplo que veremos a continuación es un ejemplo de caída libre. La caída libre es un movimiento acelerado en el cual los objetos parten con una velocidad inicial 0. Simplemente acciona sobre ellos la fuerza de gravedad, provocándoles esta aceleración llamada de gravedad. Por lo tanto, en este tipo de movimiento vertical, siempre la aceleración va a ser una constante. En este caso, ocupamos el valor de 10. La aceleración va a ser g, 10 metros partido por segundo al cuadrado. Veamos los datos. Dice: una piedra cae libremente, caída libre, por lo tanto velocidad inicial 0, llega al suelo a los 3 segundos, 3 segundos, nos pregunta desde qué altura ha sido soltada esta piedra y a qué velocidad llega al suelo. O sea, vamos a designar por X la incógnita de la distancia recorrida, que sería la altura, y la velocidad final con que llega al suelo. Veamos el primer cuestionamiento aquí, que es desde qué altura fue soltado. Como les decía, esto corresponde a un movimiento acelerado, por lo tanto las ecuaciones son las correspondientes a este tipo de fenómeno. Como buscamos distancia recorrida, ¿ya? La altura va a ser en el fondo la distancia que recorre el cuerpo al caer. Vamos a ocupar la ecuación que me da la posición, donde la posición va a ser a un tiempo determinado, la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero ahora la aceleración es g, y eso dividido por 2. Veamos, cuando el tiempo es 3, la posición es 0. ¿Qué ocurre con esto? Que en este caso queremos saber qué distancia recorre. Por lo tanto, vamos a suponer que el desplazamiento en este caso va a ser la resta de los dos valores de posición final e inicial. B sub 0t más gt cuadrado partido por 2. Es soltado desde el reposo. Por lo tanto, lo que se desplaza va a ser igual a gt cuadrado partido por 2. Reemplazamos entonces, g es 10, el tiempo 3 segundos, recuerden de usar paréntesis para no perder valores, y dividimos por 2. 3 al cuadrado, 9, por 10, 90, dividido por 2, 45, o sea, la distancia que recorre es de 45 metros. Y esa es la distancia desde arriba, o sea, la altura. La otra pregunta que tiene este ejemplo dice: ¿a qué velocidad llega al suelo? Para eso recurrimos a la ecuación de velocidad de la cinemática, donde tenemos que la velocidad final de un móvil va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Veamos, la velocidad inicial en este caso es 0, fue soltado. La aceleración es g, 10, y el tiempo es 3. Entonces vamos acá arriba para reemplazar los valores. La velocidad final va a ser la velocidad inicial, fue soltado, 0, más la aceleración, en este caso es 10, y el tiempo que ha transcurrido 3 segundos. Se va al cuadrado con el segundo de allí, quedando una velocidad final de 30 metros partido por segundo. Este valor es de caída. Estrictamente debería ser menos 30, debido al valor de la aceleración de gravedad es menos 10. Pero estamos calculando solamente el tamaño en este caso. Ya veremos otros casos en los cuales es muy importante respetar el valor de g, que es menos 10.
Bien, el siguiente ejemplo tenemos un movimiento vertical, el cual se gobierna por la aceleración de gravedad, es un movimiento acelerado, y nos coloca en la siguiente situación. Se lanza hacia arriba una piedra, en este caso, a 40 metros partido por segundo. Nos piden calcular hasta qué altura puede llegar esta piedra y cuánto tiempo tarda en volver a la posición de donde fue lanzado, en este caso sería el suelo. Bien, veamos detalles importantes. En este caso la aceleración es g y la aceleración de gravedad tiene tamaño 10, pero en estricto rigor es menos 10 porque está siempre dirigido hacia abajo. Metros partido por segundo al cuadrado siendo su unidad. Velocidad inicial 40 metros partido por segundo. Nos preguntan la posición que llega más arriba, la altura, y el tiempo que tarda en llegar nuevamente al suelo. Veamos entonces. Cuando nos preguntan a qué altura llega, en el fondo nos están preguntando qué distancia recorre hacia arriba. Entonces ocupamos la ecuación de posición de la cinemática, una ecuación cuadrática. Posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido por 2. La posición inicial es 0 debido a que es lanzado desde el suelo. La altura es 0 en el suelo. La velocidad inicial es 40, g es menos 10. Por lo tanto, calculemos cuánto tarda en llegar arriba. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nos preguntan por el tiempo también. O sea, tenemos la posición y el tiempo. Por lo tanto, uno de estos dos pasos hay que hacerlos antes. Por lo tanto, vamos a calcular primero el tiempo, aprovechando el hecho de la aceleración. La aceleración, en este caso g, corresponde a la variación de la velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Aquí tengo lo que estoy buscando yo. Yo estoy buscando ese tiempo. Entonces voy a pasar multiplicando para allá el tiempo y g va a pasar dividiendo. Va a quedar entonces tiempo igual velocidad final menos velocidad inicial dividido por g. Veamos si tenemos todos los elementos para poder calcular este tiempo que tarda en llegar arriba. Velocidad final. Cualquiera podría decir, falta la velocidad final. Pero analicemos un poco más finamente este movimiento. En el lanzamiento vertical hacia arriba, la velocidad va disminuyendo de valor hasta llegar a la altura máxima, y en la altura máxima se mantiene un instante quieto. O sea, en la cima del movimiento la velocidad es 0. Y es justamente ahí donde queremos averiguar el tiempo. Cuánto tarda en llegar a la altura máxima. Por lo tanto, decimos que alcanza la altura máxima cuando la velocidad final es 0. Así que por lo tanto, eso va a ser 0. La velocidad inicial es 40 y g menos 10. Así que tenemos todos los valores, sería 0 menos 40 metros partido por segundo al cuadrado, perdón, metros partido por segundo, no es aceleración, esto es velocidad, y g tiene un valor de menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. A veces sí lleva segundo. Si nos damos cuenta, aquí los números negativos se van a dividir, va a quedar un número positivo, se va con el cuadrado. Tenemos entonces que tarda en llegar arriba 4 segundos. Ahora, esto se puede hacer simplemente razonando el concepto de aceleración de gravedad.
La aceleración de gravedad me dice cuánto cambia la velocidad de un móvil en forma vertical. Cuando es lanzado hacia arriba, cada segundo que pasa, la velocidad disminuye en 10 metros partido por segundo. Por lo tanto, si lo lanzo a 40, transcurrido el primer segundo del movimiento, ya disminuyó en 10, va a 30. Transcurrido el segundo segundo del movimiento, ha disminuido 20, o sea, va a 20. Transcurrido el tercero, ha disminuido 30, por lo tanto va a 10. Y transcurrido el cuarto segundo, ha disminuido 40, y como fue lanzado a 40, la velocidad es 0. O sea, razonando podemos sacar de inmediato cuánto es el tiempo en llegar arriba. En términos prácticos, en términos numéricos, basta con tomar la velocidad con que se lanza, 4 segundos tarda en llegar arriba. Y estos 4 segundos es el dato que estábamos buscando para calcular la posición. Por lo tanto, ahora vamos a tomar este dato de 4 segundos y vamos a reemplazar acá. Queda entonces X, la posición, que en el fondo es la altura hasta la que llega. La velocidad inicial, recordemos que la posición inicial es 0, fue lanzado desde el suelo. Y ahí tenemos la velocidad inicial 40 metros partido por segundo, por el tiempo que son 4 segundos que habíamos sacado. Menos el menos debido a la aceleración de gravedad, 10 metros partido por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado dividido por 2. Eso va quedando 160 menos 80, 80 metros. O sea, llega hasta los 80 metros a los 4 segundos. Siendo por lo tanto los 80 metros la altura máxima que alcanza y el tiempo en llegar arriba 4 segundos. Pero no es lo que nos están preguntando. Ya, la altura estamos de acuerdo, 80 metros. Pero nos preguntan cuánto tarda en volver al suelo. Este es un fenómeno simétrico. Ocurre lo mismo en magnitud, en tamaño, hacia arriba que hacia abajo. Por lo tanto, si tarda 4 en subir, va a tardar también 4 en bajar. Así que podemos decir que el tiempo que tarda en volver al suelo es de 8 segundos. Porque si tardó 4 segundos en llegar arriba, va a sumar 4 segundos más para llegar al suelo. Por lo tanto, escribimos la respuesta final. Tarda 8 segundos en llegar al suelo.